Hay un momento en la vida que nadie te enseña a enfrentar. El momento en el que alguien decide alejarse sin darte un manual, sin darte cierre, sin darte una explicación que calme el ruido que se queda dentro de ti. Y escúchame bien, no es la ausencia lo que más duele, es la pregunta que se queda viva en tu mente. ¿Qué hice mal? Porque el ser humano no solo sufre la pérdida, sufre no entenderla. Tu mente empieza a reconstruir escenas, a buscar errores, a inventar respuestas donde solo hay silencio. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a negociar tu propio valor. Empiezas a pensar que si hubieras dicho algo diferente, si hubieras actuado mejor, si hubieras sido suficiente, tal vez esa persona se habría quedado. Pero hoy vengo a romperte una idea que te está haciendo daño en silencio. No todo el que se va por tu culpa. Y no todo el que se aleja merece una persecución. A veces la vida no te está quitando a alguien, te está quitando una ilusión de control, de permanencia, de que todo lo que amas está destinado a quedarse. Y aquí viene lo incómodo, pero lo necesario. La mayoría de las personas no sufre por amor, sufre por apego, sufre porque construyó su identidad alrededor de alguien más, sufre porque olvidó quién era antes de esa conexión. Por eso, cuando alguien se aleja, no solo pierdes a la persona, pierdes la versión de ti que creías que eras con esa persona. Y ahí empieza la verdadera batalla. No contra quién se fue, sino contra la necesidad de ir detrás. Porque tu instinto te va a decir, escribe, pregunta, insiste, busca claridad, no te quedes con la duda. Pero tu evolución te va a decir algo completamente distinto. Si se fue en silencio, respóndele con dignidad. Hoy no te voy a enseñar cómo hacer que alguien vuelva. Te voy a enseñar cómo no perderte cuando alguien se va. Porque hay algo que cambia tu vida para siempre cuando lo entiendes. Tu valor no se mide por quién se queda, se revela por cómo te sostienes cuando alguien decide irse. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar no es cómodo, pero puede devolverte algo que quizás perdiste sin darte cuenta. Tu poder. Cuando alguien se aleja de tu vida, lo primero que se rompe no es la relación, es la narrativa que habías construido en tu mente. Esa historia donde todo tenía sentido, donde cada gesto parecía tener dirección, donde creías que estabas construyendo algo sólido y de repente, sin aviso, sin lógica aparente, esa persona decide tomar distancia y tú te quedas con preguntas que no tienen respuesta inmediata. Yo he estado ahí, en ese punto donde el silencio del otro se vuelve más ruidoso que cualquier discusión, donde revisas conversaciones pasadas buscando señales que no viste, donde te preguntas si hiciste demasiado o si no hiciste lo suficiente. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a poner tu valor en juicio. Empiezas a creer que si alguien se va, es porque tú no eras suficiente. Pero escucha esto con claridad, porque puede cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Tu valor no disminuye porque alguien no supo reconocerlo. El problema es que hemos aprendido a medirnos con la presencia de otros, cuando en realidad deberíamos sostenernos desde nuestra propia identidad. Recuerdo una etapa en mi vida donde alguien importante decidió alejarse sin darme el cierre que yo creía necesitar. Mi reacción inicial fue la misma que la de muchos: querer entender, querer hablar, querer recuperar lo que se estaba perdiendo. Pero en ese intento constante por obtener respuestas, me di cuenta de algo incómodo. Estaba perdiéndome a mí mismo en el proceso. Porque cada mensaje que enviaba buscando claridad, en realidad estaba buscando validación. Cada intento de conversación era una forma disfrazada de pedirle al otro que me dijera que yo seguía teniendo valor. Y ahí entendí algo que me confrontó profundamente. Cuando tu autoestima depende de la respuesta de alguien más, ya no estás en una relación, estás en una dependencia emocional. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. No desde el orgullo, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Dejé de perseguir explicaciones. Dejé de insistir donde no había reciprocidad. Dejé de intentar convencer a alguien de quedarse. Y en ese silencio, en esa distancia, empecé a reconstruirme. No fue fácil, porque el silencio incomoda, porque la mente quiere respuestas rápidas, porque el corazón quiere volver a lo conocido. Pero también entendí que el crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la confrontación contigo mismo. Empecé a enfocarme en mí, en mis hábitos, en mis pensamientos,
en mis decisiones diarias, empecé a preguntarme no por qué alguien se fue, sino qué versión de mí estaba construyendo a partir de eso. Y poco a poco, algo cambió. No afuera, adentro. Porque cuando dejas de medir tu valor por quién se queda, empiezas a descubrir quién eres realmente. Y ahí entendí la lección más importante de ese proceso. Quien se va no te quita valor, revela el suyo. Y cuando lo entiendes, dejas de perseguir y empiezas a elegirte. Hay algo que cuesta aceptar, pero que cuando lo entiendes te libera de una carga emocional enorme. El silencio del otro también es una respuesta. No es ausencia de mensaje, es un mensaje en sí mismo. Lo que pasa es que no siempre llega en el formato que tú esperas y por eso tu mente lo rechaza, lo cuestiona, lo intenta reinterpretar, porque el ser humano tiene una necesidad profunda de cerrar ciclos con palabras. Queremos explicaciones claras, queremos entender, queremos que todo tenga lógica, pero la vida no siempre funciona así. Hay personas que no se van con una conversación honesta, se van con evasión, con distancia, con indiferencia. Y ahí es donde empieza el conflicto interno, porque tu corazón quiere claridad, pero el comportamiento del otro ya te la está dando, solo que no quieres aceptarla. Yo recuerdo un momento en el que alguien empezó a desaparecer poco a poco. No fue un adiós directo, no fue una conversación final, fue algo más sutil, respuestas más cortas, menos interés, más silencios. Y mi reacción inicial fue la misma que la de muchos. Intentar entender, empecé a preguntar, a analizar, a buscar razones donde ya había una decisión tomada. Y ahí cometí un error que es más común de lo que parece. Confundí la falta de comunicación con confusión, cuando en realidad era falta de intención. Porque cuando alguien quiere estar, se nota. Y cuando alguien no quiere, también. Lo que pasa es que muchas veces maquillamos esa realidad con esperanza. Pensamos que quizás está ocupado, que quizás está pasando por algo, que quizás necesita tiempo. Y mientras tú justificas, el otro se está alejando con claridad interna, aunque no la exprese con palabras. Ahí entendí algo que me cambió. La ambigüedad es claridad disfrazada. No es que no haya respuesta, es que la respuesta no es la que quieres escuchar. Y cuando no aceptas eso, entras en un ciclo desgastante. Empiezas a enviar mensajes impulsivos, buscando cierre, buscando una última conversación, buscando una explicación que calme la ansiedad. Pero en realidad, lo único que estás haciendo es prolongar un proceso que ya empezó sin ti. La estrategia aquí es incómoda, pero necesaria. Deja de perseguir explicaciones donde hay evasión, porque cada vez que insistes te colocas en una posición donde tu valor depende de que el otro te responda. Y eso te desconecta de tu centro. La práctica es clara. No envíes ese mensaje impulsivo, no escribas desde la emoción alta, no busques respuestas inmediatas para calmar una incomodidad temporal. Respira, observa, acepta lo que ya está pasando aunque no haya sido dicho en voz alta, porque hay silencios que no son falta de comunicación, son decisiones que no tuvieron el valor de expresarse directamente. Y cuando aprendes a leer esos silencios, dejas de perder tiempo intentando descifrar lo que ya es evidente, porque quien no habla claro ya eligió no quedarse. Hay una línea muy delgada entre amar y perderte a ti mismo intentando sostener algo que ya no te está eligiendo. Y esa línea se cruza en silencio, poco a poco, cuando empiezas a hacer más de lo que te corresponde, cuando empiezas a justificar lo injustificable, cuando empiezas a duplicar tu esfuerzo emocional esperando que el otro en algún momento reaccione. Yo he estado ahí, en ese lugar donde crees que si das un poco más, si entiendes un poco más, si esperas un poco más, las cosas van a cambiar. Donde te convences de que el amor también es insistir, también es luchar, también es no rendirse. Pero con el tiempo entendí algo que me confrontó profundamente. El amor no se mendiga, se encuentra en reciprocidad. Porque cuando alguien realmente te elige, no tienes que recordarle que existes. No tienes que esforzarte el doble para recibir la mitad. No tienes que interpretar silencios ni justificar ausencias. Hay claridad, hay presencia, hay coherencia. Y cuando eso no está, lo que hay no es amor, es apego, es costumbre, es miedo a soltar. Recuerdo una etapa donde yo era el que siempre iniciaba las conversaciones, el que buscaba el encuentro, el que mantenía viva la conexión. Y durante mucho tiempo lo vi como compromiso, como interés, como entrega, hasta que un día me hice una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si dejo de hacerlo? Y la respuesta fue más clara que cualquier explicación que hubiera podido recibir: no pasó nada. Ahí entendí que no estaba construyendo una relación, estaba sosteniendo una ilusión yo solo. Y ese momento duele, porque rompe la historia que te habías contado, pero también libera, porque te devuelve algo que habías entregado sin darte cuenta. Tu energía. La estrategia entonces se vuelve clara, aunque no sea fácil. Retira tu energía donde no es correspondida.
No como castigo, no como manipulación, sino como acto de respeto propio. Porque cada vez que inviertes en alguien que no invierte en ti, estás dejando de invertir en ti mismo. La práctica es directa. Deja de insistir. Deja de enviar ese segundo mensaje cuando el primero no fue respondido. Deja de buscar espacios donde no te están abriendo la puerta. Deja de duplicar tu esfuerzo emocional esperando que el otro iguale algo que no está dispuesto a dar. Porque el problema no es que no estés dando suficiente, es que estás dando en el lugar equivocado. Y cuando dejas de perseguir, algo cambia. No afuera necesariamente, pero sí adentro. Recuperas tu centro, tu dignidad, tu claridad. Empiezas a entender que tu valor no está en cuánto puedes sostener a alguien, sino en cuánto sabes sostenerte a ti mismo. Porque al final, lo que tienes que forzar para que funcione, ya te está diciendo que no es para ti. Y cuando lo aceptas, dejas de mendigar amor y empiezas a elegirte. Hay algo que cambia por completo tu vida cuando lo entiendes de verdad. No solo desde la mente, sino desde la práctica diaria. No eres lo que te pasa. Eres como decides responder a lo que te pasa. Porque lo que ocurre afuera muchas veces está fuera de tu control, pero lo que haces con eso, la forma en la que lo interpretas y la manera en la que reaccionas, eso define tu nivel de conciencia. Cuando alguien se aleja, cuando alguien te ignora, cuando alguien no responde como esperabas, lo más fácil es reaccionar desde la emoción. Escribir de inmediato, reclamar, cuestionar, exigir claridad. Es un impulso automático, casi instintivo. Tu mente busca recuperar control, tu ego quiere una respuesta, tu emoción quiere alivio inmediato. Pero ese tipo de reacción, aunque se siente momentáneamente liberadora, casi siempre termina alejándote más de ti mismo. Yo lo viví. Recuerdo momentos donde reaccioné desde el impulso, donde respondí mensajes con carga emocional, donde quise defender mi postura en caliente. Y cada vez que lo hacía, no solo no resolvía nada, empeoraba la situación. Porque cuando reaccionas desde una emoción alta, no estás comunicando claridad, estás proyectando caos. Fue en uno de esos momentos donde entendí algo que me marcó. El verdadero poder no está en tener la razón, está en tener control sobre ti mismo. Y eso no se logra reaccionando, se logra pausando. La estrategia es sencilla de entender, pero difícil de ejecutar. Convierte el impulso en pausa. Ese espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde se construye tu madurez emocional. Porque en ese espacio tienes la oportunidad de elegir, no de reaccionar. La práctica es concreta. Respira antes de responder. No escribas ese mensaje de inmediato, no tomes decisiones en medio de la emoción alta. Date tiempo, aunque sean minutos, aunque sean horas. Permite que la intensidad baje, que la mente se ordene, que la emoción se estabilice, porque cuando respondes desde la calma, tu mensaje cambia, tu energía cambia, tu impacto cambia. Recuerdo una ocasión donde recibí un mensaje que en otro momento de mi vida habría detonado una reacción inmediata, pero ese día decidí hacer algo diferente. No respondí. Salí a caminar, respiré, dejé que la emoción pasara. Horas después, cuando volví a leer el mensaje, ya no lo interpreté igual y mi respuesta, en lugar de escalar el conflicto, lo desactivó. Ahí entendí que muchas veces no necesitas tener la última palabra, necesitas tener la mejor postura. Porque la calma no es debilidad, la calma es dominio. Es saber que no necesitas reaccionar para validar lo que sientes. Es entender que tu poder no está en lo que dices en caliente, sino en lo que eliges sostener en frío. Porque al final, la calma no hace ruido, pero define quién está realmente en control. Hay decisiones que no se celebran en voz alta, pero que transforman tu vida en silencio. Alejarte es una de ellas, porque nos enseñaron que quedarte, resistir, aguantar es sinónimo de fortaleza, pero pocas veces nos dijeron que saber irte a tiempo también es una forma profunda de respeto propio. Cuando alguien se aleja o cuando una dinámica empieza a romper tu paz, tu primera reacción suele ser quedarte un poco más. Intentar entender, intentar arreglar, intentar salvar algo que ya no tiene la misma intención del otro lado. Y en ese intento constante, sin darte cuenta, empiezas a traicionarte. Empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas, a justificar actitudes que antes no aceptabas, a negociar tu tranquilidad por mantener una conexión que ya no es recíproca. Yo lo viví. Hubo una etapa donde sabía en el fondo que algo no estaba bien, pero me quedaba. Me quedaba porque había historia, porque había emoción, porque había esperanza. Y me convencía de que tal vez con más paciencia, con más esfuerzo, con más comprensión, las cosas iban a cambiar. Pero lo único que cambió fue mi nivel de desgaste, hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. Quedarte donde no te están valorando no es amor, es falta de respeto hacia ti mismo.
Y ahí fue donde tomé una decisión distinta. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la claridad. Decidí tomar distancia. No para que el otro reaccionara, no como estrategia para generar una respuesta, sino como una forma de volver a mí. La distancia tiene un poder que muchos subestiman. No es ausencia vacía, es espacio para ver con claridad lo que antes estaba nublado por la emoción. Cuando te alejas, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a ver patrones, a entender dinámicas, a reconocer cuánto estabas dando y cuánto estabas recibiendo realmente. La estrategia es simple, pero requiere firmeza. Usa la distancia como herramienta de claridad. No necesitas anunciarlo, no necesitas hacer drama, no necesitas dar explicaciones largas. A veces, el mayor acto de madurez es retirarte en silencio y observar. La práctica es directa. Reduce contacto. No respondas todo, no estés siempre disponible, no busques excusas para mantener la conexión activa. Permite que el espacio haga su trabajo. Permite que tanto tú como el otro enfrenten lo que realmente hay cuando ya no estás sosteniendo la dinámica. Recuerdo que en ese proceso, el silencio empezó a mostrarme cosas que antes no veía. La falta de iniciativa del otro, la inconsistencia, la ausencia de reciprocidad y, lo más importante, empecé a reconectar conmigo, con mis prioridades, con mi paz. Porque alejarte no es perder a alguien, es dejar de perderte a ti. Y a veces, la decisión más valiente no es quedarte, es tener el coraje de irte en paz. Hay momentos en la vida que interpretas como pérdida, pero en realidad son redirecciones disfrazadas de dolor. Y el problema no es lo que sucede, es la historia que te cuentas sobre lo que sucede. Porque cuando alguien se aleja, cuando alguien te rechaza o decide no continuar contigo, tu mente lo traduce automáticamente como no fui suficiente. Y desde ahí empieza una narrativa que te debilita, que te hace dudar, que te desconecta de tu propio valor. Yo también pasé por ese proceso. Recuerdo claramente una etapa donde sentí que había perdido algo importante, no solo a una persona, sino la idea de lo que esa relación podía llegar a ser. Y durante días, incluso semanas, me repetía la misma pregunta: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Y en ese diálogo interno, sin darme cuenta, me estaba colocando en una posición donde mi valor dependía de haber sido elegido. Pero un día, en medio de esa incomodidad, tuve un momento de claridad. Entendí que no todo lo que se va de tu vida es una pérdida. Algunas cosas son una protección que no entiendes en el momento. Porque hay relaciones que no terminan porque tú no seas suficiente, terminan porque no eran sostenibles para la versión de vida que estás llamado a construir. Ahí fue donde cambié la narrativa. Dejé de decir me dejaron y empecé a decir esto me está liberando. Y ese cambio, aunque parece simple, transformó completamente mi forma de vivir el proceso. Porque ya no estaba mirando hacia atrás con nostalgia, estaba mirando hacia adelante con intención. La filosofía aquí es poderosa. Lo que no es para ti te está protegiendo. Aunque no lo entiendas hoy, aunque duela, aunque parezca injusto, hay cosas que si se quedaran en tu vida limitarían tu crecimiento, tu paz, tu evolución. La estrategia entonces es cambiar la historia que te cuentas, porque no puedes controlar lo que el otro decide, pero sí puedes decidir cómo interpretas esa decisión. Y esa interpretación define si te quedas estancado o si avanzas. La práctica es muy concreta. Y te invito a que la hagas con honestidad. Escribe lo que aprendiste de esa situación. No lo que perdiste, sino lo que descubriste sobre ti, sobre tus límites, sobre lo que toleras, sobre lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y luego escribe cómo vas a crecer a partir de eso. ¿Qué hábitos vas a cambiar? ¿Qué decisiones vas a tomar diferente? ¿Qué versión de ti estás empezando a construir? Porque cuando haces eso, el dolor deja de ser un peso y se convierte en dirección. Recuerdo que cuando hice ese ejercicio, algo dentro de mí cambió. Dejé de ver el final como un fracaso y empecé a verlo como un punto de partida. Empecé a reconstruirme desde un lugar más consciente, más firme, más alineado conmigo. Porque al final, perder a alguien puede doler, pero ganarte a ti cambia todo. Hay un momento después de que alguien se va en el que tu mente quiere quedarse atrapada en esa ausencia. Todo gira alrededor de esa persona, lo que dijo, lo que no dijo, lo que pudo haber sido. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a detenerse emocionalmente, como si necesitaras una respuesta externa para poder avanzar. Pero aquí es donde tienes que hacer algo que no es cómodo, pero es necesario.
devolver tu enfoque a ti. Porque la verdad es esta: tu vida no se detiene porque alguien decidió irse, se detiene cuando tú decides quedarte mirando hacia atrás. Yo lo viví. Hubo un tiempo en el que mi energía estaba completamente enfocada en alguien que ya no estaba. Revisaba conversaciones, pensaba escenarios, imaginaba regresos. Y mientras todo eso pasaba en mi mente, mi realidad estaba en pausa. No estaba creciendo, no estaba construyendo, no estaba avanzando, estaba sobreviviendo emocionalmente a algo que ya había terminado. Hasta que un día entendí algo que me sacudió. Si sigo invirtiendo mi energía en quien se fue, estoy abandonando a quien se quedó, y ese soy yo. Ese día tomé una decisión distinta. No porque ya no doliera, sino porque entendí que el dolor no podía seguir siendo mi dirección. Decidí canalizar esa energía en algo que me construyera, no que me desgastara. La estrategia es clara: transforma el dolor en movimiento, porque la energía emocional no desaparece, se redirige. Y si no la diriges conscientemente, se convierte en ansiedad, en sobrepensamiento, en estancamiento, pero si la canalizas, se convierte en crecimiento. La práctica es directa, sin excusas. Muévete. Entrena tu cuerpo aunque no tengas ganas. Estudia aunque tu mente esté dispersa. Construye algo aunque al principio no sientas motivación. Mejora tu entorno, limpia tu espacio, organiza tu vida, haz cosas pequeñas, pero hazlas todos los días. Recuerdo que empecé así, con acciones simples. Salir a correr cuando lo único que quería era quedarme pensando. Leer aunque no pudiera concentrarme completamente. Escribir lo que sentía en lugar de enviarlo. Y poco a poco esas acciones empezaron a cambiar mi estado interno. No fue de un día para otro, pero fue constante. Y esa constancia empezó a reconstruirme. Empecé a sentirme más fuerte, más claro, más enfocado. No porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de ser el centro de mi atención. Porque cuando te enfocas en ti, algo cambia profundamente. Recuperas tu poder, tu dirección, tu identidad. Dejas de depender de lo que el otro haga o deje de hacer y empiezas a construir desde lo que tú decides hacer cada día. Y aquí está la clave que pocos entienden. No necesitas estar bien para empezar, necesitas empezar para estar bien. Porque mientras ellos dudan, se alejan o miran atrás, tú tienes la oportunidad de avanzar y convertirte en alguien que ya no necesita perseguir nada. Hay un momento después de que alguien se va en el que tu mente quiere quedarse atrapada en esa ausencia. Todo gira alrededor de esa persona, lo que dijo, lo que no dijo, lo que pudo haber sido. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a detenerse emocionalmente, como si necesitaras una respuesta externa para poder avanzar. Pero aquí es donde tienes que hacer algo que no es cómodo, pero es necesario: devolver tu enfoque a ti. Porque la verdad es esta: tu vida no se detiene porque alguien decidió irse, se detiene cuando tú decides quedarte mirando hacia atrás. Yo lo viví. Hubo un tiempo en el que mi energía estaba completamente enfocada en alguien que ya no estaba. Revisaba conversaciones, pensaba escenarios, imaginaba regresos. Y mientras todo eso pasaba en mi mente, mi realidad estaba en pausa. No estaba creciendo, no estaba construyendo, no estaba avanzando. Estaba sobreviviendo emocionalmente a algo que ya había terminado. Hasta que un día entendí algo que me sacudió. Si sigo invirtiendo mi energía en quien se fue, estoy abandonando a quien se quedó, y ese soy yo. Ese día tomé una decisión distinta. No porque ya no doliera, sino porque entendí que el dolor no podía seguir siendo mi dirección. Decidí canalizar esa energía en algo que me construyera, no que me desgastara. La estrategia es clara: transforma el dolor en movimiento, porque la energía emocional no desaparece, se redirige. Y si no la diriges conscientemente, se convierte en ansiedad, en sobrepensamiento, en estancamiento, pero si la canalizas, se convierte en crecimiento. La práctica es directa, sin excusas. Muévete. Entrena tu cuerpo aunque no tengas ganas. Estudia aunque tu mente esté dispersa. Construye algo aunque al principio no sientas motivación. Mejora tu entorno, limpia tu espacio, organiza tu vida, haz cosas pequeñas, pero hazlas todos los días. Recuerdo que empecé así, con acciones simples. Salir a correr cuando lo único que quería era quedarme pensando. Leer aunque no pudiera concentrarme completamente. Escribir lo que sentía en lugar de enviarlo. Y poco a poco esas acciones empezaron a cambiar mi estado interno. No fue de un día para otro, pero fue constante. Y esa constancia empezó a reconstruirme. Empecé a sentirme más fuerte, más claro, más enfocado. No porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de ser el centro de mi atención. Porque cuando te enfocas en ti, algo cambia profundamente. Recuperas tu poder, tu dirección, tu identidad.
Dejas de depender de lo que el otro haga o deje de hacer y empiezas a construir desde lo que tú decides hacer cada día. Y aquí está la clave que pocos entienden. No necesitas estar bien para empezar, necesitas empezar para estar bien. Porque mientras ellos dudan, se alejan o miran atrás, tú tienes la oportunidad de avanzar y convertirte en alguien que ya no necesita perseguir nada. Hay algo que solo el tiempo puede hacer por ti y es mostrarte la verdad sin maquillaje. Porque en el momento todo puede parecer confuso. Las palabras pueden sonar convincentes, las emociones pueden nublar tu juicio, los gestos pueden darte esperanza, pero el tiempo no miente. El tiempo expone lo que las palabras intentaron sostener sin base. Cuando alguien se aleja y luego regresa, tu corazón quiere creer, quiere pensar que cambió, que entendió, que ahora sí será diferente. Y ahí es donde muchos caen, no porque sean débiles, sino porque son humanos, porque quieren verlo mejor, porque quieren rescatar lo que alguna vez sintieron. Yo también pasé por eso. Recuerdo una etapa donde alguien volvió después de haberse ido. Las palabras eran distintas, el tono era más cercano, las intenciones parecían claras. Y por un momento pensé que tal vez el tiempo había hecho su trabajo, que tal vez ahora sí había una oportunidad real de construir algo diferente. Pero algo dentro de mí me dijo que no mirara solo el momento, que observara el patrón. Y ahí entendí una de las lecciones más importantes que he aprendido. Las palabras prometen, pero el tiempo confirma. Porque cualquiera puede decir lo correcto en el momento adecuado. Cualquiera puede regresar con intención aparente, pero no todos pueden sostener coherencia en el tiempo. No todos pueden demostrar con acciones repetidas que realmente han cambiado. La estrategia entonces es clara, deja de enfocarte en momentos aislados y empieza a observar consistencia. No te dejes llevar por un mensaje bonito, por una conversación profunda, por una emoción intensa que aparece de repente. Eso puede ser real, sí, pero no es suficiente. Lo que realmente define a una persona es lo que hace cuando la emoción baja, cuando la intensidad desaparece, cuando la rutina aparece. Ahí es donde se ve si hay cambio o si solo hay repetición. La práctica es firme. No te dejes llevar por regresos emocionales sin evidencia de transformación. No abras la puerta completamente por una conversación. Observa, dale tiempo. Mira, si las acciones se sostienen, si el comportamiento es diferente, si hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Recuerdo que en ese proceso decidí no reaccionar de inmediato, no cerrar la puerta, pero tampoco abrirla por completo. Observé y con el tiempo todo se hizo evidente. Las palabras no estaban respaldadas por acciones consistentes. El patrón era el mismo, solo que disfrazado de nuevas intenciones. Y ahí tomé una decisión desde la claridad, no desde la emoción. Porque cuando entiendes esto, dejas de caer en ciclos repetitivos. Dejas de ilusionarte con lo momentáneo y empiezas a valorar lo constante. Empiezas a elegir desde la conciencia, no desde la necesidad. Porque quien vuelve igual no está listo para quedarse en tu nueva versión. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando dejas de llenar los espacios con explicaciones, con mensajes, con intentos de mantener algo vivo a toda costa. El silencio empieza a hablar por ti. Y no es un silencio vacío, es un silencio que revela. Porque cuando tú hablas demasiado, justificas demasiado o persigues demasiado, puedes confundir la realidad. Pero cuando eliges el silencio con conciencia, cuando decides no intervenir constantemente, cuando dejas que el tiempo y la distancia hagan su trabajo, empiezas a ver algo que antes no veías con claridad. ¿Quién realmente sabe sostener tu presencia y quién solo estaba cómodo con ella cuando era fácil acceder a ti? Yo lo entendí en una etapa donde intenté sostener conexiones que ya no tenían la misma reciprocidad. Seguía explicando, seguía respondiendo, seguía estando disponible. Y desde mi perspectiva, eso era madurez, era lealtad, era compromiso, pero en realidad estaba distorsionando la verdad porque estaba sosteniendo solo lo que ya no era mutuo. Hasta que un día decidí cambiar mi postura. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la observación. Empecé a reducir el ruido, menos mensajes innecesarios, menos explicaciones repetidas, menos energía invertida en lo que no fluía naturalmente. Y algo muy interesante comenzó a suceder. Algunas personas se acercaron con más claridad, con más intención, con más coherencia, y otras simplemente se alejaron, sin drama, sin conflicto, sin necesidad de confrontación. Simplemente desaparecieron. Y ese fue el momento donde entendí el verdadero poder del silencio. No crea confusión, elimina la ilusión. La filosofía aquí es simple pero incómoda. No todos están preparados para sostener tu valor.
No porque seas demasiado, sino porque no todos tienen la capacidad emocional, la conciencia o la disposición para estar a la altura de lo que tú representas cuando estás en tu versión más auténtica. La estrategia entonces no es forzar, no es insistir, no es intentar convencer a nadie, es permitir que la distancia haga el trabajo que las palabras no pueden hacer, porque la distancia no miente. La distancia revela intención. La práctica es muy clara. Mantente firme en tu silencio. No lo uses como castigo, no lo uses como juego emocional, sino como observación. Reduce la reacción automática. Observa quién te busca con coherencia, quién te sostiene con acciones, quién se mantiene presente sin necesidad de empujones. Y sobre todo, observa quién desaparece cuando dejas de esforzarte más de la cuenta, porque eso te dice todo lo que necesitas saber. El silencio no es ausencia de amor, ni ausencia de interés. Es un filtro natural que separa lo real de lo circunstancial, lo profundo de lo superficial, lo verdadero de lo conveniente. Y cuando lo entiendes, descubres algo que cambia tu forma de ver las relaciones para siempre. El silencio no pierde, el silencio revela. Hay un punto en el que entiendes que la vida no te está pidiendo que expliques más, que reclames más o que reacciones más. Te está pidiendo que crezcas más. Porque al final la respuesta más contundente que puedes darle a cualquier experiencia que te dolió, que te confundió, que te marcó, no es verbal, es evolutiva. Yo he pasado por momentos donde la mente quería quedarse atrapada en el por qué, en el qué pasó, en el qué hubiera sido sí. Y en ese espacio mental uno se desgasta sin darse cuenta. Porque cada pensamiento que mira hacia atrás te roba energía que podrías estar usando para construir hacia adelante. Y un día lo entendí con claridad. No hay mayor pérdida que quedarse emocionalmente detenido en algo que ya no existe. La transformación comienza cuando dejas de pedir respuestas afuera y empiezas a construirlas dentro de ti. Porque hay cosas que no necesitas entender completamente para poder superarlas. Necesitas trascenderlas. Y trascenderlas significa dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la decisión. Recuerdo una etapa donde lo más fácil habría sido quedarme en la narrativa del dolor, hablarlo, repetirlo, justificarlo. Pero había algo dentro de mí que me decía que ese no podía ser el final de la historia. Así que empecé a hacer algo distinto. Empecé a enfocarme en lo que sí podía controlar. Mi rutina, mis hábitos, mi disciplina, mi mentalidad. Empecé a levantarme cada día con una intención clara. No voy a ser la misma persona que ayer, aunque sea un 1%, aunque sea un pequeño avance, pero no voy a quedarme igual. Y ese cambio aparentemente pequeño, sostenido en el tiempo, empezó a transformarme de una forma que ninguna conversación externa podía lograr. La estrategia es simple, pero profundamente poderosa. Deja de mirar atrás como referencia principal de tu vida. Lo que pasó puede enseñarte, pero no puede definirte. Tu dirección no está en lo que perdiste, está en lo que estás construyendo ahora. Y la práctica es innegociable. Define metas claras y cúmplelas con disciplina diaria. No metas para impresionar a otros, sino metas para reconstruirte a ti. Entrena tu cuerpo aunque no tengas motivación. Lee aunque no tengas concentración perfecta. Trabaja en tu propósito aunque nadie lo esté viendo. Porque la disciplina no se trata de emoción, se trata de identidad. Es quién eres cuando nadie te aplaude. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. No necesitas responder a la vida con palabras, necesitas responder con evolución. Porque la evolución no discute, no se justifica, no busca aprobación, simplemente se nota. Y cuando te conviertes en tu mejor versión ya no necesitas explicar nada. Tu vida habla por ti. No voy a endulzarte esto, porque la vida tampoco lo hace. Hay momentos en los que alguien se aleja y tu mente empieza a inventar historias, que no fuiste suficiente, que hiciste algo mal, que debiste esforzarte más. Pero escúchame bien, no todo el que se va te estaba sumando, y no toda ausencia es pérdida. Muchas veces es liberación disfrazada. La verdadera prueba no es cuando alguien se queda, es cuando alguien se va y tú decides no romperte, no perseguir, no rogar, no perder tu centro. Ahí es donde se revela tu carácter. Ahí es donde tu valor deja de depender de la atención y empieza a depender de tu conciencia. No conviertas la ausencia de alguien en el centro de tu vida. Convierte tu vida en el centro de tu vida. Porque mientras tú miras hacia atrás, la vida no se detiene, no espera, no negocia. Hoy la decisión es simple pero profunda. O sigues mendigando atención o empiezas a construir respeto propio. O sigues reaccionando o empiezas a evolucionar. Levántate.
Recupera tu enfoque, entrena tu mente, disciplina tu corazón.